Hola a todos, bienvenidos una vez más a La Grieta en la identidad. Estamos aquí para hablar de las antenas biológicas no vivas, en este caso con esta grieta en la identidad global que ha sido el fallecimiento del doctor Hammer, esta antenita biológica, ahora no viva, que nos ha dejado una perspectiva para abordar la biología desde otro lugar. Estamos transitando esta situación de trascender a la identidad misma con este suceso y este acontecimiento. Aquí estoy con mi compañero Nicolás. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy bien, acá estamos para arrancar con el programita de hoy. Así que bueno, ese es uno de los temas, ¿no? Exactamente, uno de los temas es antenas biológicas no vivas. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Porque justamente desde la lógica estamos con una terminología que pareciera encriptada, que pareciera que a propósito estamos hablando con términos nuevos. En realidad, sí y no, sí y no. Tiene una lógica esto de hablar desde esta terminología por ahí un poquitito más técnica, y la lógica que tiene, y la lógica que tiene, y la lógica que tiene es que podamos ampliar estas herramientas lingüísticas. Como sabemos, el lenguaje, el vocabulario, el idioma son herramientas que favorecen la comunicación. Si nosotros nos vamos a otro país y no conocemos el idioma, estamos desprovistos de herramientas. Así como aprender un idioma nuevo, empieza a ser este lenguaje lógico, no con la intención de encriptar el conocimiento, sino más bien de expandirlo a través de nuevas herramientas. Una lógica muy diferente a querer dejar en una frecuencia de velocidad 4 la información. Pero, ¿cuál es la condición? La condición es que podamos ver más allá de la identidad para poder darnos cuenta de que no es el propósito encapsular la información, sino más bien utilizar este nuevo lenguaje, este lenguaje lógico, para poder expandir nuestras propias fronteras. Nos muestra claramente cómo ha hecho un proceso este médico alemán a través de desarrollos que tuvo que hacer personalmente. Tuvo que ser, él tenía mucha información como médico, digamos. No solamente fue psiquiatra, sino pudo desarrollar todo lo que es psiquiatría, sino también después oncología. Después volvió a resetearse, como decimos, ¿no? Volvió a desaprender lo que sabía para empezar a estudiar nuevamente embriología y empezar a mostrarnos este nuevo proceso biológico, que a partir de él va a haber hay un antes y un después en la medicina, en todo el concepto, digamos, que tiene que ver con la medicina, lo que nosotros llamábamos, hasta si se quiere, la palabra medicina va a ser mutada, porque a partir de los desarrollos que hizo él, nos deja a nosotros un nuevo sorprendente hallazgo de nuestra propia biología. Es como el trampolín, se dice habitualmente, es el trampolín para el conocimiento de pleno del ser, porque a partir de él fue como que digamos, nos simplificó una gran posibilidad de conexión con el abstracto. Exactamente, exactamente. Cuando hablamos de Hammer,
En realidad estamos refiriéndonos a la identidad particular, pero a buen entendedor pocas palabras bastan y voy a confiar en esta capacidad de la audiencia que de a poquito va encendiendo este observador lógico y se puede ir dando cuenta en autorreferencia que este conocimiento y este descubrimiento va más allá de la identidad Hammer, ¿sí? Y bueno, y por ahí es muy reciente, por eso hace unos días escribí en el blog y expresaba cuando se dio a conocer el día 4 de julio la noticia del fallecimiento de Hammer, fue muy interesante porque el fallecimiento fue el día 2, o por lo menos eso fue lo que anunciaron, pero la noticia confirmada fue el día 4. El día 4 de julio es el día de la independencia del Código 1, ¿sí? Ah, ¿no? ¿Qué puede llegar a tener que ver Hammer con la independencia del plano 1, del plano más lento, del plano físico y biológico? ¿Sí? ¿Qué puede tener que ver? Tiene que ver todo. ¿Por qué? Justamente este desarrollo que estamos haciendo de la lógica, que es una lógica global, convergente, que más allá de que más allá de que lo haya llevado adelante una persona particular, también con nombre y apellido, en donde a partir de ese momento fue la cuarentena global de Ale, de Alejandra Casado, más allá de eso, de esas identidades particulares, hay procesos que son globales. Y esta lógica no es casual que sea impulsada desde el Código 5.4 Argentina, no es casual. Y tiene que ver con esta posibilidad que tenemos por estar en este hemisferio sur, en donde todo ha llegado, toda esta lógica divergente, esta lógica individual divergente, ha llegado hasta, si se quiere, desteñida y con dos vías. Una vía que es la mayor distorsión, porque a mayor desdoblamiento, mayor distorsión, pero la otra vía es la vía de que hay muchísimas lógicas que nosotros ya no validamos y están muy desdobladas de la lógica divergente original. Entonces, esta facilidad que tiene el receptor 5.4 de poder desvalidar esa divergencia lógica que tiene la identidad es una condición necesaria para que estas 5 leyes biológicas se transformen en las 5 leyes de la vida, ¿sí? O las 5 leyes de la vida sobre la Tierra. Entonces, esto que va a ser un proceso, no un suceso, ¿sí? Nos va a ir preparando poco a poco para algo que no sabemos qué. ¿Por qué decimos que no sabemos qué? Porque es la condición necesaria para que el receptor se despegue de esta idea de obtención de resultados, ¿sí? Porque inclusive la nueva medicina germánica, enfocada en el resultado de curarme y de sanarme del cáncer, inclusive esto es una distorsión, ¿sí? Pero ¿cómo puedo ver separadas las cosas si muchos códigos todavía no pueden ver ni siquiera la diferencia del ser y del estar? ¿Sí? Bueno, para esto es este proceso que estamos haciendo cuadro a cuadro, circuito a circuito y desarrollo tras desarrollo. Exactamente, y bueno, y vamos a ir avanzando con un nuevo proceso, ¿no? Cuando nosotros suceden estas cuestiones de desaparición física, como por ejemplo el doctor Hammer que no está físicamente, pero sí está de forma abstracta. Esto es lo que esto es lo fabuloso, que nosotros generalmente antes teníamos siempre tuvimos como una información con relación a todo aquello que es genuino,
que es original, que es convergente, y digamos que es antes de la existencia, como lo que, como inclusive pasaba en la música, cuando nosotros decimos Lennon no vive, o tomamos referencias de gente que ha dejado, como se dice habitualmente, huellas, o ha dejado algo abstracto que es información. Esta información abstracta, hoy tenemos la posibilidad de ver que existe de esa manera. Nosotros podemos ver que hay en los procesos del ser humano lo lineal que es la recuperación del cáncer, o la recuperación por cuenta propia y por autorreferencia, por conocer ya cómo funciona el organismo, cómo funciona la biología humana. Nosotros nos muestra, Hammer ahí nos muestra la parte lineal, y la parte abstracta es lo que nos va a permitir a nosotros observar todo el proceso que se viene adelante, porque como se ejemplificaba, inclusive se utiliza mucho este ejemplo, es decir, cuando uno puede ver lo positivo, pero lo negativo que hay en esto es lo que no estamos viendo, es el propósito. Es aquello que está ahí, que no lo podemos todavía observar porque no llegamos todavía a esa conciencia, pero es como inclusive Casado, que hoy me acordaba de eso. Alejandra Casado hacía una vez, dio un ejemplo relacionado al árbol, que nosotros lo que vemos, cuando vemos una semilla no vemos el árbol, pero el árbol está ahí. O sea, es decir, el potencial está. Ahora depende de nosotros cómo aprovechamos este potencial. Este suceso del fallecimiento del Dr. Hammer es muy interesante porque nos va a brindar la posibilidad, el potencial de poder despersonificar este descubrimiento de las leyes de la vida, ¿sí?, a una persona particular. Algo que todavía nos cuesta hacer como humanos, nos cuesta despegar el conocimiento o despegar lo original que emerge de una antena biológica de una persona. ¿Por qué usamos el término antena biológica? Porque es un poco más legítimo que decir persona, porque cuando decimos persona estamos hablando netamente de la identidad, ¿sí? Persona en latín significa máscara. Entonces, nos brinda una percepción que no nos deja comprender del todo lo que estamos queriendo decir. En cambio, antena biológica, de alguna manera, nos va llevando poco a poco a que la psiquis pueda despersonificar estas filtraciones originales de receptores particulares, ¿sí? Entonces, por eso es el programa de hoy, la grieta en las antenas biológicas, porque de alguna manera es comprender un poquito más este lenguaje que muchas veces, como no podemos ver desidentificada el resultado o desidentificado el proceso de la persona particular, tiene que existir este maravilloso invento que es la muerte, ¿sí? Porque si la Tierra es un invento, la muerte también es un invento maravilloso, porque no podemos todavía despegar esta percepción de la identidad, ¿sí? Entonces, por eso generalmente vieron que cuando alguien se muere, un cantante o alguien muy conocido, cuando esta persona se muere, es como que su conocimiento o sus temas toman otra magnitud y de repente empezamos a entender lo que estaba diciendo, ¿sí? Pasó con las letras de Cerati y de muchísimos otros, como vos decías, de John Lennon, entre otros. Muchísimos que estaban diciendo cosas que nuestros oídos, nuestros ojos,
y nuestra percepción neurológica no podía desidentificar de la persona, ¿sí? Seguramente muchísima gente odiaba a John Lennon. De hecho, fue asesinado, ¿sí? Entonces, pero no podíamos ver que estaba esa antena viva hasta ese momento, estaba expresando algo que trascendía inclusive su propia identidad, ¿sí? Que no había circuitos en la humanidad, en la conciencia humana, en el humano, no había circuitos para entender eso en ese momento. No teníamos esos circuitos, es decir, vamos haciendo circuitos a partir de todos los procesos. Hoy aparece esta nueva posibilidad de empezar a interpretar todo lo abstracto que está ahí en esa información para poder utilizarlo convergentemente, porque también lo podemos utilizar de manera divergente. O sea, si nosotros tomamos una información y la utilizamos de manera divergente y vamos a tratar en lo posible, vamos a hacer, digamos, lo más parecido a lo que nos pasa cuando tomamos una información y como lo hacemos en otra velocidad, desde un cuarto plano, vamos a querer llevar para adelante ese proceso en forma colectiva, me voy a implicar de una manera divergente y voy a tratar de que esa información, ese potencial que hay en la información, yo lo empiece a utilizar y no me implico con esa información, sino que lo utilizo para que los demás se impliquen, pero que se impliquen de la manera que a mí me parece que se tienen que implicar, y eso sería muy parecido a la psicopatía. Exactamente, y hago que todos se impliquen en una información que es mía, porque yo la estoy usando de manera divergente, entonces hago que todos se impliquen en esa información, vayan todos corriendo para un lado, y yo no me implico, yo simplemente trato de distorsionar esa información por un simple desconocimiento, por no tener esos circuitos. Ahora, cuando ya tenemos los circuitos, esa información la vamos a poder utilizar de manera convergente. Vamos a ver cómo se producen nuevos desarrollos y cómo esto de Hammer es un verdadero trampolín para poder decir: nuestra biología, hasta los 4 primeros observadores, funciona así, la tenemos clarísimo, ya la humanidad la tiene clarísima, y pasamos a otra instancia de la humanidad, que es la que se viene. Claro, exactamente, por eso una biologización es una transformación del receptor a través del contexto. Es decir, que la transformación no viene por escuchar lindas canciones, ¿sí? Tiene que haber una biologización, tiene que haber un receptor, cerebro, cuerpo, oídos, programas biológicos que están incluidos dentro del cuerpo humano. Tiene que haber todo eso y muchísimo más que no sabemos implicados en esa transformación. Eso es una biologización, ¿sí? Entonces, lo que sucedía era que nuestra biología estaba de alguna manera programada para la divergencia, para explorar estos 4 programas básicos y sus combinaciones, porque no nos olvidemos que los programas a su vez están siendo combinados con otros dispositivos, con otras plataformas, con otros enlaces que no se pueden observar, porque la mente lo único que puede hacer es separar y ver de una cosa por vez. Pero el impacto entre psique, cerebro y órgano está siendo simultáneamente. Por eso hay mucha contradicción cuando se dice que es primero el huevo o la gallina. Es todo simultáneamente.
la percepción neurológica no lo puede aceptar. Entonces, tiene que separarlo, ¿sí? Por eso este gran tributo de alguna manera al Dr. Hammer es a partir de las personas comunes. Las personas comunes tenemos un gran potencial. ¿Por qué? Porque podemos desidentificarnos de nuestra identidad particular. Somos comunes, ¿sí? Somos todos. Entonces este es el potencial que le da a este descubrimiento, a este hallazgo, que trasciende inclusive al Dr. Hammer. Hammer ni siquiera, o sea, murió sin saber realmente el potencial abstracto, negativo, que tienen las 5 leyes biológicas. He visto varias cosas en estos días, por ahí de algunos médicos que están haciendo la nueva medicina germánica y que se enojan un poco con la medicina tradicional o se enojan un poco con esta situación, por ejemplo, de que Wikipedia pone un montón de cosas que desprestigian a la identidad Hammer. Pero hay una lógica ahora que se ha filtrado que no tiene nada que ver con la identidad, que no tiene nada que ver con la información, que no tiene nada que ver con lo que dice Wikipedia, que tiene que ver con que el desdoblado, la persona común, ya lleva un proceso genuino, autorreferente de exploración de estos 4 marcadores y no solamente de estos 4 marcadores, sino de la biologización del cáncer, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, en mi familia, del lado paterno, muchísimos familiares que han fallecido de cáncer, ¿sí? Y seguramente les debe pasar a muchas personas más. Entonces, esto no es algo, no es algo casual, es algo que hemos vivido todos de una manera u otra muy de cerca, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos da la pista de que es momento de hacer la torsión a esa biologización. ¿Cuál es la lógica del desdoblamiento del tiempo? Es que el tiempo se desdobla en una pregunta y en una respuesta. Pero, ¿cuán corta puede ser tu pregunta? Si tu pregunta es corta, puede llegar a ser la exploración de las 5 leyes biológicas solamente para obtener un resultado, ¿sí? Estoy enfermo, me voy a curar. O, por ejemplo, ahora yo estoy resfriada y voy al diccionario de biodescodificación o voy a ver lo que me está pasando para curarme del resfrío, ¿sí? A ver, pero eso sería hacer una pregunta corta, ¿se entiende? Y cuando ya tenés la respuesta, que es la biologización, es decir, cuando ya estamos reparando ese conflicto, es cuando buscamos la respuesta. Es decir, nosotros nos hacemos la pregunta. Es decir, ¿cuándo? Cuando estamos ya obteniendo la respuesta. O sea, nos estamos haciendo la pregunta simultáneamente. Entonces es como que por eso va a ser un proceso sumamente rápido esto, aunque nos parezca en términos lineales que se demora. Y como decías vos, la gente que está desarrollando la nueva medicina germánica en todos sus aspectos, así como, o sea, de todas sus formas, porque hay como para hacer dulce toda esta información y cómo cada uno de los receptores toma esa información y cómo lo vuelca en su cotidianeidad. Es decir, hay como para hacer dulce, porque todo el mundo con esa información está haciendo algo. En un momento determinado, a muchos nos puede parecer en términos lineales que es poco,
pero esto es porque consideramos al tiempo como lo estamos considerando, como lo estuvimos considerando como humanidad hasta ahora, hasta hoy. Hoy ya estamos hablando que en otra instancia, que nosotros el tiempo, el pasado, presente y futuro están transcurriendo, como decías vos, en el mismo instante. Es decir, que pregunta y respuesta están en el mismo instante. Ahora nosotros nos vamos a preguntar ya cuando estamos reparando qué nos pasó, y bueno, era una forma, es una nueva pista que hay en esa información. Hoy estamos en una instancia donde tenemos esta nueva herramienta para poder interpretar un montón de cosas con relación al ser, con relación al humano inhumano, como decimos nosotros, porque toda la información que a nosotros nos hacía biologizar es la que estudió Hammer y dijo, a ver, ¿qué hay acá en las enfermedades? Tratando de dejar de lado una cuestión moral de que las enfermedades son buenas o malas, o que las enfermedades vienen desde un lugar y vienen desde el otro, con un montón de hipótesis como hizo la medicina, que tenía calificadas las enfermedades por grupos, es decir, una cuestión así que hoy cae, porque hoy sabemos que todos los grupos que tenía la medicina de clasificación de enfermedades para agruparlas como enfermedades malignas y enfermedades benévolas, es decir, que van a ser un proceso, y hoy viene Hammer a decir que hay simplemente 3 procesos, hay 3 instancias en la biología. Entonces, es como un cachetazo a todo esto, a toda esa identidad que existía en la medicina, podríamos decir así, ¿no? Y que nosotros confiábamos ciegamente porque lo pudimos observar así, pudimos avanzar en la medicina en distintas instancias, pudimos observar que el microscopio a nosotros nos dio un montón de información sobre hongos, virus y bacterias, nos apasionamos, los empezamos a observar y dijimos, mirá, esto vamos a combatirlo porque en determinados momentos, hasta que Hammer se lo responde a esto de la biología, se responde esa pregunta. Esa sería la instancia que se viene, pero por ahora está bueno porque abrió como brechas, es decir, bueno, el cáncer que no tenía respuesta en la medicina tradicional, no tenía respuesta, no sabíamos qué era el cáncer, no sabíamos. Teníamos un montón de hipótesis sobre cómo viajaban las células, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hoy ya estamos en una instancia donde ya sabemos cómo funciona, ya sabemos qué es el cáncer. Gracias a Hammer sabemos que es un conflicto vivido en silencio y en soledad y que te agarra a traspié. Una situación así va a hacer que lo que podría haber sido una enfermedad, una biologización simple, pulmonar, que tiene que ver con un conflicto con el mismo conflicto, pero lo pudiste expresar, lo pudiste sacar adelante. En este caso, el cáncer va a ser como una proliferación de células que va a ir a estar ahí, se va a activar, desactivar, activar y desactivar hasta que un momento determinado colapsa. Entonces nosotros ya tenemos toda esa información y eso abrió brechas importantes para que la gente ya a muchísimas personas le dio un tiempo más para responderse, ¿no? Veía un video donde exponían en 4 cuadrantes las 4 generaciones, las 4 últimas generaciones, ¿sí? Desde, creo que era desde 1960 hasta ahora, lo dividían en 4 generaciones. No recuerdo bien cuál era cada generación, pero sí que mi generación, por ejemplo, era la generación Y.
que es la anterior a la generación que estamos ahora, que son las de nuestros hijos, que vendría a ser la generación Z, ¿sí? Creo que eran 4, generación X, generación Y, generación Z y la anterior, millennials, creo que se llamaba, la anterior generación. Y me llamaba mucho la atención esta fragmentación. Bueno, por algo será para la mente necesario separarlos en 4 generaciones. Y ahora, viéndolo desde la nueva medicina y desde la lógica, es importante darnos cuenta que este auge del cáncer fue también respuesta a una pregunta que tenía que ver con un programa para resolver situaciones de estrés, ¿sí? Porque, en definitiva, en los programas biológicos, y sobre todo el cáncer, se activan como respuesta a una situación de estrés extrema, ¿sí? Si nosotros nos podemos saber qué pasó en la generación anterior, qué pasó en la generación anterior, y bueno, todo lo que conocemos siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, guerras, hambrunas, situaciones de conflictos muy grandes que los anteriores no tenían. Si bien por ahí no tenían para comer, se adaptaban al entorno y bueno, y comían hojas de los árboles y bueno, y vemos las tribus, que hay por ejemplo muchas tribus que no saben lo que es el cáncer. Este es un conflicto que ha desarrollado una cierta generación. Entonces, de alguna manera, estas nuevas generaciones van a estar en otro lugar para responder a estos conflictos porque van a tener otros circuitos, ¿sí? Pero por eso es importante también el proceso que estamos haciendo, y aunque por ahí yo sé que desde la lógica hay muchas personas que por ahí dicen, no, que para qué los ralentizadores, que para qué enseñar esto no tiene sentido, si con un enlace lógico listo ya basta. A ver, sí y no. Sí y no. Es importante el enlace lógico, pero también es importante este desarrollo que nos está permitiendo a cada uno de los receptores generar circuitos para poder no solamente expresar, por ejemplo, a mis hijos, yo hoy en día les puedo explicar cosas que antes, desde la religión o desde la espiritualidad, no se las podía explicar, eran a modo creencia, ¿sí? Entonces, esta noción espacio-temporal, de alguna manera, no se la podemos dejar en manos de una sola persona, que es en este caso Alejandra Casado, o a Hammer, que encima ahora ya no está, o a Corbera. A ver, de alguna manera tenemos que implicarnos. Sí, o a Garnier, Jean-Pierre Garnier Mallet, que es el que, digamos, de alguna manera es el que también está implicado en este asunto, que también cuando no esté más entre nosotros físicamente, van a seguir estas cuestiones acá, todos estos procesos ya están en marcha, digamos. Exacto. Entonces, a ver, yo festejo que haya cada vez más gente dispuesta a cometer el error de ralentizar una información. Y si por eso tiene que cobrar una retribución, porque su tiempo y su disposición tiene un valor también expresado en dinero, eso es totalmente lógico. Me parece que justamente estamos en otra etapa en donde todo tiene que ser incluido. No tiene por qué excluirse, ¿no? Decir, bueno, a ver, estas personas sí, estas personas no, dinero sí, dinero no, intercambio sí, intercambio no. Son parte de los errores que estamos explorando todos, y cada uno se expone a explorar esos errores como quiere.
porque esa es la gran libertad que da el desdoblamiento, y esa es la verdadera democracia del espacio-tiempo, que no hay alguien que te dice vos sí, vos no. A ver, no hay alguien, justamente esa es, creo que para mí fue el mayor hallazgo, darme cuenta de que la única frecuencia de velocidad que pueda llegar a decirme sí o no es la velocidad 7, ¿sí? Entonces es la velocidad 7 que quiere llegar hasta 1 de manera X, ¿sí? De manera X, cualquiera que sea de las posibilidades. Entonces, me parece que está bueno, y que también está bueno también expresarlo de esa manera, porque habla de que el receptor le cuesta mucho todavía separar lo que se expresa de la identidad de quien lo expresa, ¿sí? Y es la misma lógica por la cual al doctor Hammer no le validaron científicamente este gran hallazgo, ¿sí? Porque la comunidad científica o los médicos de Alemania dijeron no escuchamos, no lo combatimos, le sacamos la matrícula. ¿Quién es él para decir esto? ¿Sí? ¿Quién es este tipo para venir a decir que conoce por qué se generó el cáncer? ¿Sí? Es la misma lógica que desdoblados comunes ponemos todos los días cuando decimos este sí y este no, ¿sí? Entonces, autorreferencia, enlace lógico, por supuesto, y exploración del error en autorreferencia. Ya está, simplemente. Y bueno, y muchas gracias a todas las personas que expresan permanentemente y desarrollan esta ley física que todavía está en sus inicios, está en pañales, que también me gusta mucho porque hay diferentes receptores que la expresan de una determinada manera, y que está genial, porque esto no es una competencia de a ver quién tiene más seguidores o no. No, esto es justamente cuanto más se multiplica los desarrollos, mayor exploración de la conciencia del vacío y de los errores respecto de este hallazgo que nos ha dejado no solamente Hammer, sino todas las personas que han biologizado y han entregado su vida en pos de este hallazgo de las 5 leyes biológicas, y bueno, y los marcadores de la vida y las leyes de la vida, porque esto no solamente es aplicable a la persona, sino al planeta Tierra, que es en realidad el origen lineal de esta existencia individual de cada uno de nosotros. Así que bueno, nunca más acertado esto de despedirlo con un aplauso, ¿no? Porque hizo su aporte, y ese aporte va a ser visto por muchísima gente, y va a poder ser observado, y se van a poder generar nuevos potenciales a partir de esto. Así que bueno, no sé si tenías algo más para hablar de este tema o... No, o sea, sí, tengo por ahí muchas cosas más para compartir, pero bueno, por ahí voy a hacer un video y con un pizarrón y un poco más cómodo. Y bueno, y este nuevo formato de la grieta en la identidad de entre casa, acá, en el living, ¿no? Con el micrófono que bueno, que por ahora a la Mac es el único que le interesa recibir por ahora. Así que bueno, si tienen alguna otra pregunta, sugerencia, consultas, les mando un beso grande a las personas que han estado en contacto, personas de Dinamarca, personas de Alemania, a Juliana Valencia por su
gran apoyo y porque, bueno, me ha mandado un audio que voy a ver si lo ingreso en la edición sobre la paternidad convergente o sobre la grieta en la paternidad, que fue uno de los programas anteriores. Y bueno, y que es muy interesante porque bueno, Juli nos hace esta devolución de lo que es la grieta en la paternidad responsable, ¿no? Y todo este diseño de lo que corresponde a un padre y todo lo que le debe un padre a un hijo y viceversa, ¿no? Nos habla de estas cuestiones de diseño que están impregnadas e infectadas en cada uno de los receptores, ¿sí? Entonces, bueno, para eso estamos para poder a desarrollar y agregar vacío a estas situaciones cotidianas, y por eso está la grieta también. La grieta en la identidad es un programa de radio semanal de todos los martes, en donde vamos a intentar hablar de estas cosas simples, ¿sí? De estas cosas pequeñas de la cotidianeidad. Para hacer desarrollos por ahí más profundos estarán los videos y estarán los talleres o los seminarios. Ahora es simplemente lo doméstico, como dice Juli, para Doña Rosa, para nuestros papás, nuestra familia, ¿sí? Porque por ahí yo este audio de la grieta, la idea es de que sea desde esta sencillez y desde esta singularidad, para que se lo pueda compartir, quién sabe, a mi papá, quién sabe a algún, no sé, alguna persona que no esté en la lógica global convergente o no esté al tanto de los desarrollos del Dr. Hammer, de Garnier Mallet, de psicología, etcétera, pero que sí pueda empezar a descubrir cuándo se le agrieta la identidad y cómo esto hace que se le filtre ese inhumano, ¿sí? Que es el humano interno, que es ¿no? Que estamos negando. Sí, es inhumano, el que necesitamos integrar, el que nos va a decir a nosotros, porque de dejar de tironear en esta felicidad e infelicidad, ¿no es cierto? Ese tironeo. ¿Qué quiere un padre? Decía también Casado, me acuerdo. ¿Qué quiere un padre? Que lo llame el hijo y que está esperando que lo llame la otra semana, y si no lo llamas esta identidad que de padre en referencia externa, ya basta de esto. O sea, yo como padre no puedo estar referenciado externamente que si no me llama esa semana soy feliz y si no me llamó soy infeliz. Eso es recontraburrido ya. Bueno. Así que bueno, vamos a pasar a otra instancia de la humanidad. Exacto, y para ser jugadores de otro espacio-tiempo en donde no tengamos que morir para poder vivir y para poder mutar nuestras percepciones, ¿sí? Porque si hay algo que se ha inventado y observo que hasta ahora de manera muy elegante en el espacio-tiempo es esta vinculación vida-muerte que bueno, que tienen un propósito también y que de a poquito vamos a ir desarrollando aquí en la grieta en la identidad. Muchas gracias a esas antenas vivas, biológicas, y a esas antenas biológicas no vivas que también informan como estrellas no concretas, sino abstractas dentro del espacio-tiempo. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.